Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Rodrigo Bordachar Urrutia de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y me han pedido hoy día que prepare esta clase sobre teoría del caso aplicada a la litigación civil, arbitral e incluso internacional, que son hoy día algunos que al menos en Chile creemos que no tenemos aplicación de esta materia. Y aquí entramos de plano a un tema interesante que es esta distinción que algunos sostienen que existiría entre la litigación argumental y la litigación oral. Entendiendo la litigación oral, lo que hoy día ustedes ven en el procedimiento penal, en toda su expresión, de manera un poco más restringida en familia y derecho del trabajo, pero siempre termina siendo la modalidad que cuando hablamos de litigación oral vamos a estar reconociendo. Es decir, una etapa que podríamos decir de preparación, que termina con la audiencia preparatoria de juicio oral, versus la audiencia de juicio donde ya se desarrollan o se presentan todos los medios de prueba que están recabados en las etapas previas. Cuando hablamos de argumentación, y hay numerosos libros de argumentación jurídica para abogados, estamos hablando de un proceso ante un tribunal, en un marco institucional, bien delimitado, preciso, según una regla de procedimiento previamente establecidas o codificadas, en nuestros códigos de procedimiento civil, código de procedimiento penal, los que tengamos, con el propósito de obtener una sentencia. Es decir, cuando hablamos de argumentación jurídica, estamos hablando netamente de todo el proceso en el cual los abogados van a exponer sus ideas, van a exponer sus teorías, incluso la teoría del caso, conocida como, ya lo han visto en otras clases, para desembocar en justamente una sentencia. Ahora, todo proceso de argumentación se define como un ejercicio discursivo, a diferencia de la litigación oral, que estamos más bien frente a un ejercicio estratégico, una manera de pensar el procedimiento en torno a un objetivo esperado. Aquí estamos hablando de un ejercicio discursivo que tiene un objeto bien claro. Busca persuadir y convencer al juez. Convencer implica, aunque pueden parecer sinónimos, convencer y persuadir, son conceptos que son diferentes en cuanto al objetivo. Cuando hablamos de persuasión, estamos pensando siempre en la manera de poder abrirle la mente, abrirle el alma, abrirle la voluntad al juez para que sea o vaya aceptando esta idea que tenemos nosotros que o pretendemos obtener. Mientras que cuando hablamos de convencerlo es que ya tenemos ganadas en primera parte, logramos hacer que se abriera a escuchar nuestra tesis, luego tenemos que convencerlo en torno a dónde encontrar el fundamento por el cual darnos la razón. De ahí viene la norma legal, lo que estamos buscando justamente para esto. Ahora, cualquiera sea el sistema en que estemos, si estamos en un sistema de litigación argumentativa versus un sistema de litigación oral, vamos a enfocarnos necesariamente en hechos. Los hechos parten de un relato que puede ser presentado por un demandante, claramente, o pueden ser presentados después por un demandado, de cómo él ve la situación. Pero esos hechos, sin los medios de prueba, sencillamente son hechos, son un relato. Pero para que tengan valor en un juicio, tienen que ser calificados como un medio de prueba. Ahora, estamos en un tribunal que es de derecho. Recordemos siempre eso. Un tribunal, incluso internacional, cuando le pedimos pronunciarse, lo hacemos pronunciarle en torno a una norma. Y hablo de norma en sentido amplio, no hablo de ley. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el sistema jurídico es mucho más rico que la ley codificada o la ley formal, la ley material. No necesariamente porque tengamos, si por ejemplo nos decimos que nos vamos a remitir al derecho chileno, naturalmente nos vamos a enfocar en aquellas normas desde la Constitución hacia abajo que están dictadas de acuerdo a cómo se establecen en el ordenamiento jurídico chileno, pero también forman parte de la ley chilena o del derecho chileno los tratados internacionales ratificados por el país que son ley y según las circunstancias pueden tener incluso valor el mismo valor que una norma constitucional, pero también hay otras normas o principios que pueden ser aplicables según las circunstancias. Uso y costumbre, sobre todo cuando estamos frente al comercio internacional, es muy común aplicar. También podríamos remitirnos por la voluntad de las partes,
sobre todo se ve esto en litigación internacional, a ciertas reglas codificadas que no pertenecen a un Estado en particular. Y ahí, por ejemplo, ustedes van a ver algunos contratos internacionales que dicen, por ejemplo, que se va a resolver de acuerdo a la ley mercantil internacional, a la lex mercatoria o a los principios UNIDROIT de derecho a los contratos. Los principios UNIDROIT de derecho a los contratos es una construcción de unos académicos que han cobijados bajo la UNIDROIT, que es una organización de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho, en este caso mercantil. También tiene otras normas que son de la CENUDMI, por ejemplo, un CITRAL, en sus siglas en inglés, que podrían llegar a formar parte sin ser una norma dictada por un Estado, ni por un grupo de Estados, no es una convención internacional, que puedan ser reguladas en este derecho. Y luego tenemos una consecuencia jurídica derivada de lo anterior. Si tenemos los hechos y el derecho, vamos a tener una consecuencia jurídica, sea porque si yo ejecuto lo que dice el contrato, que vendría a ser una ley para las partes, la consecuencia jurídica podría ser una prestación. Si no se cumple una prestación establecida en el contrato, estoy incumpliendo el contrato. Si incumplo el contrato, me estoy en un supuesto de responsabilidad contractual. Por tanto, la ley aplicable al caso concreto va a ser la que va a determinar la consecuencia jurídica derivada de ese relato de que se sustenta en los medios de prueba y que se ampara una norma de derecho. La litigación oral tiene un concepto diferente en un sentido que comparte esta base de la argumentación, porque la argumentación parte también de un relato, pero es mucho más concreta porque tiene como centro la teoría del caso en la litigación oral. Cuando estamos en litigación oral, tenemos que elegir, tenemos que casarnos con la teoría del caso. Vamos a ver a continuación en qué consiste esta teoría del caso. Y es un ejercicio estratégico, porque yo estoy pensando desde un inicio, desde que estoy en el relato del cliente, cuáles son los medios de prueba, los medios que te voy a tener a disposición, los que posiblemente voy a tener a disposición de otros, y que van a permitirme probar o acreditar esa tesis jurídica con la que estoy involucrándome. Les acabo de decir que la litigación oral es un ejercicio estratégico. Esto no es como tirar los dados, sino que hay que pensar desde un principio para ordenar desde las ideas, desde el relato. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿aplicamos la teoría del caso a las materias civiles? Yo les voy a adelantar que sí, con un enfoque diferente, pero sí tenemos que tener una teoría del caso. Y aquí, dentro de lo conceptual, un objetivo general de todo proceso oral y de todo proceso en general, que nos salta la pregunta, ¿cuál es el objetivo? Obtener una sentencia, claro está, pero esa sentencia va a ser fruto de ¿qué? Algunos podrán decir que es obtener la verdad, qué es lo que pasó en la realidad. Pero lo cierto es que en un juicio oral y en un juicio en general, no podemos aspirar a una sentencia que no podamos, a la cual en su juzgamiento no podamos dar los medios necesarios para poder dar lugar a ese resultado. Por tanto, sería una falacia decir que el objetivo de un juicio oral es obtener la verdad, porque es imposible obtener la verdad. Podemos tener percepciones de la realidad diferentes. Un choque que va en toda una esquina, hay un accidente, ambos conductores, uno que venía de sur a norte, otro que venía de oriente a poniente, dicen haber cruzado con luz verde. Salvo que se acreditase que hubo un error de sincronización del semáforo y que efectivamente ambos hubieran cruzado con luz verde, cosa que tendría que acreditarse, la lógica nos dice que solamente uno de ellos cruzó con luz verde. Y esto quiere decir que vamos a poder llegar a un punto lo más cercano posible a la realidad a partir de relatos. El relato es la base, pero tenemos que sustentarlo. Para poder acreditar que había luz verde de norte a sur, tendrá que comparecer algún testigo, tendrá que comparecer otra persona, tendrá que haber un informe técnico, quizás vaya a saber. Pero
tenemos que utilizar el juicio oral como una herramienta, como un medio para construir el relato. Ahora, y esto es lo rico quizás del procedimiento oral, que al ser un ejercicio estratégico es una constante competencia entre los medios que aporta uno y los medios que aporta otro. Porque ciertamente, si yo voy acreditando mi propia teoría del caso, voy a traspasarme al tema penal siendo el fiscal, claramente va a obligar a la defensa a tratar de encontrar el medio probatorio contrario. Y esto, ¿en qué redundará? En que vamos a tener mayor información. Pero también puede generar un cierto grado de dificultad, porque si tenemos, por ejemplo, y lo vuelvo a traer ahora de nuevo a materia civil, tenemos, por ejemplo, dos peritajes con profesionales igualmente idóneos que dicen A y el otro dice B, hay algo malo, hay algo extraño acá. Hay algo extraño. Ya les decía en la adelantada que el eje central de la teoría del caso del juicio oral es la teoría del caso. Y esta se va construyendo a partir de hechos que son acreditables. Son hechos que son incontrovertibles o al menos posibles de probar. Incontrovertibles que no admitan la posibilidad de poder rebatirlos. Esa sería la máxima expresión. Pero al menos que tengamos prueba disponible también es un hecho relevante. Esta teoría del caso debe ser única, pero flexible, puede ir cambiando. Ahora, y aquí quizás es donde más podemos encontrar diferencias entre lo que es la litigación penal, oral, y lo que es la litigación civil, incluso la que ya está, como en otros países, aplicándose en materia oral. Y es que hay una etapa previa que no conocemos justamente ni en laboral hoy día, ni en familia, que es de la investigación, donde ya tenemos una cantidad importante de medios de prueba ya disponibles, que nos han permitido, de cierta manera, poder cotejarlos, poder compararlos, poder investigar nosotros, si somos la defensa, cómo poder rebatirlos. Y esto le permite, justamente al curso de la investigación, ir cambiando la teoría del caso. Porque si en un principio yo podría haber imputado a alguien, respecto a la teoría del caso, vamos a caso de coyuntura. Imaginémonos el caso del niño que apareció muerto en el sur de Chile. La teoría del caso del fiscal, en un principio, aparentemente, habría sido que fue el tío quien mató al niño. Los medios de prueba, de lo que tenemos la información hasta ahora, indicarían que habría muerto, esto es una noticia de hace 2 días, aparentemente, porque se filtró ese informe, de hipotermia e inanición. Por tanto, el fiscal debe cambiar su teoría del caso. Ya no puede imputarle homicidio al tío, podría ser, por ejemplo, un cuasi delito, porque si él lo tenía a su cargo, se le perdió, y por tanto, si la causa de muerte no directa, o sea, no participó directamente, es por su responsabilidad, podríamos estar frente a ese supuesto. Ahora, volvemos al tema de la teoría del caso. Responde a la pregunta de qué pasó. Seamos capaces de contar un relato. Y aquí hay una discusión bien, o sea, más que una discusión, una suerte de confusión. Porque tenemos justamente unas demandas escritas hoy día mismo, en nuestro procedimiento civil y contestaciones escritas, no podemos pensar en la teoría del caso. Y eso no es verdad. No es verdad, porque justamente la teoría del caso se construye a partir de relatos. Y un buen abogado organiza su demanda, organiza su contestación en torno a un relato. Por eso yo soy enemigo de algo, a mí me lo enseñaron así, de hecho, cómo hacer una demanda. Y era común poner los hechos y hacer todo un relato y después otro capítulo que decía el derecho. Y que en realidad, y esto lo vemos más, donde se ve más seguido, yo diría que es en el campo del derecho del trabajo, sobre todo las demandas de los trabajadores, son escasas indicaciones a la parte fáctica, y cuando nos vamos a la parte jurídica vemos que en realidad podría servir para cualquier tipo de demanda. Y lo que yo les invito a hacer justamente cuando pensamos en la teoría del caso en campos distintos de lo que es el penal, derecho penal, litigación penal, es que nos abramos justamente a salir de esta especie de compartimentación del relato, de los hechos y el derecho, y a transformarlos juntos, a hacer que se compenetren hechos y derechos. ¿En qué sentido? Voy contando un relato, eso, hasta el momento, los hechos deberían ser neutros. Pero la construcción del relato no puede ser neutro.
tiene que estar dirigida a acreditar mi teoría del caso. ¿Y qué es lo que hago yo, por ejemplo? Sabiendo también cómo trabajan los tribunales, es que yo voy construyendo ese relato a través de títulos. Títulos que son argumentativos. Entonces, la persona cuando lee la demanda podría leer solamente los títulos que están en versalitas y en negritas para poder hacerse un resumen de qué pasó. Es decir, todo lo fáctico. Y en la medida que voy contando ese relato, voy calificando jurídicamente ese relato. Esta conducta desplegada da cuenta de la negligencia de la parte deudora que no cumplió dentro de plazo, por ejemplo. Y ustedes van dando o dotando de normas jurídicas a ese mismo relato. Por eso es que tenemos dos variables dentro de la teoría del caso, justamente, que son la teoría jurídica. Cuando ustedes reciben a un cliente y les empieza a contar una historia, normalmente el cliente no llega poniéndole nombre. Si les va a pedir asesoría, probablemente va a decir, quiero firmar un papel o quiero escribir algo, pero no va justamente a decirles, mira, quiero interponer una demanda de responsabilidad extracontractual contra el Estado por falta de servicios. No, eso nos toca a nosotros como abogados. Pero a la medida que nos va contando el relato, podemos ir posicionando, ir categorizando, ir calificando jurídicamente ese relato. Y esa es la base justamente de la litigación. Acompañada de la teoría jurídica va la proposición fáctica. Explica los hechos de la causa. Tiene que ser coherente con las pruebas reunidas. Y aquí es donde entramos de nuevo a hacer algo que nos implica cambiar el soporte mental que tenemos. Porque normalmente nosotros construimos nuestras demandas a partir netamente de lo que es el relato. El relato del cliente. Y nos quedamos, sobre todo cuando tenemos un sistema como el actual, en la prueba documental. Le damos mucho más peso a la prueba documental. Y lo cierto es que preguntamos poco y nada si hay testigos. Y a mí me pasó mucho al principio, es que cuando yo preguntaba por los testigos terminaban siendo parientes o personas que de acuerdo a la ley civil eran inhábiles para poder deponer como testigos. Y cuando construimos la teoría del caso tenemos que hacerlo de manera completa. Y aquí empieza una labor de los abogados bastante importante en materia civil, que es lograr cuestionar, aunque a veces sea un poco incómodo con los propios clientes, cuestionar el relato. No sencillamente copiar o transcribir los relatos, sino que si las fechas a ustedes no les van cuadrando, si el relato es notoriamente favorable a los intereses de su cliente, conviene hacer el ejercicio inverso, ser un poco el abogado del diablo, decir, ¿y por qué usted no hizo esto dentro del plazo? ¿Y por qué usted no lo llamó? ¿Y por qué esperó hasta el último minuto? Conviene ir metiéndose en eso porque así al construir justamente ese relato de manera coherente, no voy a tener sorpresas en adelante porque recuerden ustedes que a diferencia penal, nosotros ya elegimos la teoría del caso al momento de interponer la demanda. La demanda es inmodificable al menos hasta la notificación. Podemos modificarla, cambiarla, hacer un montón de cambios, pero hasta la notificación no podemos cambiarla. Pero nos casamos con la teoría del caso. También es cierto que podemos tener peticiones subsidiarias, es decir, que nuestra proposición fáctica, todo lo que hemos dicho, pueda tener una segunda variable. Porque podría ser que, voy a irme a un ejemplo extremo, que seamos puristas y seamos partidarios de la teoría de la inexistencia en materia civil. Entonces ustedes pueden demandar la inexistencia de del contrato. Pero en subsidio podrían demandar la nulidad absoluta. Ahí, por ejemplo, mantenemos la teoría, la proposición fáctica y lo que hacemos es modificar la teoría jurídica, siempre planteándola como subsidiaria. Ahora, la pregunta del millón. ¿Podemos aplicar la teoría del caso a materia de litigación civil, comercial, arbitral e incluso internacional? La respuesta es sí. Puede ser que no tengamos un juicio oral,
Y esto aquí se van a hallar una sorpresa porque en realidad, al menos en materia internacional, arbitraje internacional, lo que hoy día se conoce como litigación oral es totalmente aplicable, donde ustedes tienen la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos, a los peritos, por tanto no es algo que es ajeno. Y con lo que yo os decía, tener un procedimiento escrito no significa excluir la posibilidad de organizar la demanda o la contestación a partir de la teoría del caso. Al contrario, es un ejercicio muy saludable y muy necesario, porque supone organizar los hechos en torno a una prueba disponible y posible, porque hay pruebas que puedo no tener disponible, pero sí que sea posible, que permitan justificar y acreditar la tesis jurídica perseguida. Y aquí también va a depender del presupuesto que tengan nuestros clientes. Si estamos hablando, por ejemplo, de daños, los clientes normalmente llegan con unas sumas que son difíciles de determinar objetivamente dónde vienen. Mira, es que mi daño moral es de tanto. Claro, el daño moral es algo especial. Pero si yo digo, por ejemplo, tengo un lucro cesante de tanto, tengo que tener los medios para poder acreditar ese daño, ese lucro cesante. No basta con decir que dejé de vender, porque lo lógico es que cuando yo defino me tiro del caso, cuando voy trabajando me tiro del caso antes de interponer la demanda, es pedirle, por ejemplo, si estamos hablando de un negocio, los formularios 29. ¿Le varió la venta? Yo les puedo decir que el 90% de los casos de gente que dice que se ha afectado, que me ha tocado a mí, que le ha afectado las ventas un determinado hecho, cuando pido los medios de prueba para acreditar la baja de las ventas, termina siendo que no tuvieron baja de ventas, sino que tuvieron, por el contrario, aumento en las ventas. Eso es importante que lo tengamos presente. Porque si hubiese aumento de las ventas y tú me dices que por causa de tu competidor desleal te bajaron las ventas, quizás tengo que enfocarme a que yo pude ampliar, cambiar mi teoría del caso de cierta manera, mi posición fáctica. Aunque aumenté la venta con otros clientes, mis clientes antiguos los perdí. Y ahí puedo no caer en contradicciones a la hora de estar probando. A mí me gusta mucho este ejemplo que tomar un caso, y cuando nos va contando un cliente, es como dar vuelta a una caja con un puzzle. Cada parte del relato viene a ser una pieza. Y también tienen piezas que constituyen calificaciones jurídicas. Y la base de la construcción de esta teoría del caso en materia civil va a ser siempre el relato del propio cliente. Pero son relatos que es necesario que nosotros seamos capaces de controvertirlo y lograr salir bien. Pero también adelantarnos a las posibles defensas de nuestra potencial contraparte. Por eso que este relato debe ser acreditable. Aquí les traigo un ejemplo que es como típico. Firmé un contrato de promesa para comprar una casa. O sea, yo celebré un contrato de promesa para comprar una casa. Lo hice porque previamente había prometido vender mi casa. Es decir, yo era dueño de un inmueble que a su vez había prometido vender a un tercero. El problema es que ya se cumplió el plazo para que mi comprador celebrara el contrato prometido y me dice que lo espere, que no le aprueban el crédito y que no saco nada con cobrar el cheque en garantía porque no tiene fondos. Y ahí tenemos un tema que es bastante común. Cuando tenemos un contrato de promesa, cuando nos llega normalmente es porque una de las partes se atrasó, no le aprobaban el crédito, etc. Y a la vez me estoy yendo de la mía, tengo que venderla, ya la vendí, etc. El comprador de mi casa, aparte, me acusa que yo demoré en entregar los documentos para el estudio de títulos y por eso tuvo un percance económico, entre medio. O sea, si yo, promitente vendedor, hubiera entregado diligentemente dentro de plazo los títulos, en la afirmación que me ha dicho mi cocontratante, hubiera firmado antes, pero como me demoré, eso implicó que me ocurrió un evento que implicó que ahora el banco no me quiera aprobar un crédito. Ahora, el problema es que no solamente tengo un contrato donde yo soy acreedor de una obligación incumplida, sino que a la vez soy deudor de otro, porque al no poder vender mi propia casa, estoy en problemas para cumplir mi propio contrato de promesa de compraventa. ¿Y eso qué significa? Que voy a tener que pagar la multa. Este es como el típico caso que nos llega hoy día, que nos puede llegar a la oficina.
Y aquí empieza la construcción del relato. Esto es, nos están diciendo que hay un contrato promesa, que hay un plazo, que hay una alegación, una defensa, pero nosotros estamos traduciéndolo a lo jurídico, sería el incumplimiento de un contrato. Es decir, estamos en el campo de la responsabilidad contractual. Y para que exista responsabilidad contractual, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Y debemos empezar a verificar. Y lo principal de ello es que no haya una causal de exoneración de parte del deudor. Y ahí tendríamos que, luego de este relato, empezar a decir o preguntarle, por ejemplo, a este cliente, ¿él le dijo que usted se le había atrasado en entregar los documentos? ¿O efectivamente usted se demoró en entregar los documentos? Luego, determinar si esa demora es o no la causa suficiente o la causa generadora de una demora. Que sin esa demora hubiese sido posible o no cumplir el contrato. Son preguntas que tenemos que dilucidar, porque normalmente, pues yo digo, cuando me toca a mí actuar de árbitro, nos vamos a encontrar con un relato en la demanda, cuando una ley dice, o sea, obviamente, por lo que me cuentan en esta demanda, puede ser que tenga razón el demandante. Pero, cuando vemos la contestación, nos damos cuenta que en realidad todos tienen razón en algo. ¿Y qué es lo que va a dirimir justamente eso? Y aquí es donde viene la importancia de la teoría de la prueba, es justamente, la teoría del caso, es la prueba. Yo para poder proponer una teoría de la prueba, tengo que haber tenido los documentos suficientes, al menos, o testimonios suficientes. Eso implica entrevistar antes de preparar la demanda a los potenciales testigos. Eso es muy importante, porque algo que hacemos mal los abogados es que guardamos siempre los testigos para el probatorio y los preparamos días antes o el mismo día. Y el problema muchas veces es que nos damos cuenta que ese testigo nunca sirvió para lo que necesitábamos.